Bienvenidos a Momento Saludable. En un mundo donde la alimentación juega un papel crucial en nuestra salud, es normal preguntarnos: ¿cuál es la mejor dieta para mí? Existen muchas opciones, cada una con beneficios y desafíos únicos. Hoy, vamos a analizar los tipos de dietas más populares, sus ventajas y lo que debes considerar antes de elegir una. Si quieres mejorar tu alimentación y tomar decisiones informadas, quédate hasta el final porque este video te ayudará a comprender cuál puede ser la mejor opción según tus necesidades y objetivos. Empecemos. 1. Dieta mediterránea. La dieta mediterránea es reconocida como una de las más saludables del mundo y está inspirada en los patrones alimenticios de países como Grecia, Italia y España. Se basa en el consumo de alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. Alta en grasas saludables, se enfoca en el consumo de aceite de oliva extra virgen, aguacates, frutos secos y pescado graso como el salmón y la sardina. Abundancia de frutas y verduras, se recomienda incluir una gran variedad de vegetales y frutas frescas en cada comida, lo que aporta fibra, vitaminas y antioxidantes. Proteínas magras y pescado, en lugar de carnes rojas, se da prioridad al pescado, mariscos y carnes blancas como el pollo y el pavo. Legumbres y cereales integrales, alimentos como garbanzos, lentejas, quinoa, arroz integral y pan de grano entero son esenciales. Bajo consumo de carnes rojas y procesadas, se reducen las carnes ultraprocesadas, embutidos y productos altos en grasas saturadas. Lácteos en moderación, se incluyen quesos y yogures naturales, pero con un consumo moderado. Vino tinto con moderación. En algunas regiones, es común el consumo ocasional de vino tinto, ya que contiene resveratrol, un antioxidante con beneficios cardiovasculares. Beneficios de la dieta mediterránea. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Esta dieta es rica en ácidos grasos omega 3, presentes en el pescado y las nueces, que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno, HDL. También contribuye a mantener la presión arterial en niveles saludables. Favorece la salud cerebral y la memoria. Varios estudios han demostrado que seguir la dieta mediterránea puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sus grasas saludables y antioxidantes protegen las células del cerebro del envejecimiento prematuro. Ayuda a controlar el peso. A diferencia de dietas más restrictivas, la dieta mediterránea es fácil de seguir a largo plazo, ya que no elimina grupos alimenticios esenciales. Al estar basada en ingredientes naturales y saciantes, ayuda a reducir el consumo de calorías vacías provenientes de productos ultraprocesados. Reduce la inflamación y mejora la longevidad. Los antioxidantes presentes en frutas, verduras y aceite de oliva ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que previene enfermedades crónicas y promueve una vida más larga y saludable. Mejora la digestión y el bienestar general. Gracias a su alto contenido de fibra, esta dieta promueve un sistema digestivo saludable, previniendo problemas como el estreñimiento y contribuyendo a una microbiota intestinal equilibrada. Contras de la dieta mediterránea. Puede ser costosa. El consumo regular de pescados frescos, aceite de oliva de buena calidad, frutos secos y alimentos frescos puede representar un gasto más alto en comparación con dietas basadas en alimentos ultraprocesados y económicos. Requiere más tiempo en la cocina. A diferencia de dietas rápidas o basadas en productos preparados, la dieta mediterránea implica cocinar en casa con ingredientes frescos, lo que puede requerir más planificación y dedicación. El consumo de vino debe ser moderado. Si bien el vino tinto tiene algunos beneficios en pequeñas cantidades, el exceso puede ser perjudicial para la salud. Si no consumes alcohol, no es necesario incluirlo en la dieta. Las poblaciones que siguen este estilo de alimentación, como los habitantes de la isla de Cerdeña en Italia y la isla de Icaria en Grecia, tienen una de las tasas de longevidad más altas del mundo. Muchas personas superan los 90 y hasta los 100 años con excelente calidad de vida. ¿Es la dieta mediterránea para ti? Si buscas una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y sostenible a largo plazo, la dieta mediterránea puede ser una excelente opción.
no solo te ayuda a mejorar la salud cardiovascular y cerebral, sino que también te permite disfrutar de deliciosos alimentos sin restricciones extremas. 2. Dieta cetogénica, keto. La dieta cetogénica, o simplemente keto, se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años, especialmente entre quienes buscan perder peso rápidamente y mejorar su salud metabólica. Se trata de una dieta alta en grasas, moderada en proteínas y extremadamente baja en carbohidratos. El objetivo principal de esta dieta es inducir un estado metabólico llamado cetosis, en el cual el cuerpo, en lugar de usar la glucosa como fuente principal de energía, comienza a utilizar las grasas almacenadas y las convierte en cetonas, un combustible eficiente para el cerebro y los músculos. Para entrar en cetosis, se debe reducir el consumo de carbohidratos a menos de 50 gramos por día, aproximadamente el equivalente a una manzana o un pequeño plato de arroz. Al hacer esto, el cuerpo agota sus reservas de glucógeno y comienza a quemar grasa como fuente principal de energía. 70 a 75% grasas saludables, aguacates, aceite de oliva, mantequilla, frutos secos, pescados grasos. 20 a 25% proteínas, huevos, carnes magras, pollo, pescado. 5 a 10% carbohidratos, verduras bajas en almidón como brócoli, espinaca, coliflor. Beneficios de la dieta cetogénica. Pérdida de peso acelerada. Al reducir los carbohidratos, el cuerpo comienza a utilizar su propia grasa como fuente de energía, lo que puede resultar en una pérdida de peso más rápida en comparación con otras dietas. Además, la cetosis ayuda a reducir el apetito, lo que facilita mantener un déficit calórico sin pasar hambre. Mejora el control del azúcar en sangre. Al reducir drásticamente la ingesta de carbohidratos, los niveles de glucosa en sangre permanecen estables, lo que es beneficioso para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Mayor claridad mental y energía estable. Muchas personas que siguen la dieta keto reportan una mayor concentración y energía durante el día. Las cetonas son un combustible más eficiente para el cerebro que la glucosa, lo que reduce los bajones de energía que ocurren después de consumir carbohidratos refinados. Preservación de masa muscular. A pesar de ser una dieta basada en grasas, se ha demostrado que la dieta cetogénica puede ayudar a preservar la masa muscular, siempre y cuando se consuma una cantidad adecuada de proteínas. Reducción de la inflamación. Los estudios han encontrado que la cetosis ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas. Disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aunque parezca contradictorio, consumir más grasas saludables y menos carbohidratos refinados puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol bueno, HDL, y reducir los triglicéridos, factores clave en la prevención de enfermedades del corazón. Contras de la dieta cetogénica. Gripe cetogénica. Al comenzar la dieta keto, muchas personas experimentan síntomas como fatiga, dolores de cabeza, irritabilidad y náuseas. Esto se debe a la adaptación del cuerpo a la quema de grasas en lugar de carbohidratos. La buena noticia es que estos síntomas suelen desaparecer en pocos días si se mantiene una buena hidratación y consumo de electrolitos. Restricción de alimentos saludables. Aunque la dieta keto permite muchas grasas y proteínas, limita el consumo de frutas, legumbres y cereales integrales, lo que puede llevar a deficiencias en fibra, vitaminas y minerales esenciales. No es apta para todos. Personas con problemas renales, hepáticos o ciertas condiciones médicas deben evitar la dieta cetogénica, ya que puede ejercer presión adicional sobre estos órganos. También puede no ser recomendable para atletas de alto rendimiento que dependen de los carbohidratos para obtener energía rápida. Difícil de mantener a largo plazo, dado que la dieta keto requiere eliminar alimentos comunes como pan, pasta, arroz y postres. Muchas personas tienen dificultades para seguirla por un periodo prolongado. Además, comer fuera de casa puede ser un reto, ya que la mayoría de los platillos contienen carbohidratos ocultos. Efecto rebote. Si después de seguir la dieta cetogénica se vuelve a una alimentación alta en carbohidratos sin un periodo de transición, el cuerpo recuperará rápidamente el peso perdido debido a la retención de líquidos y el almacenamiento de glucógeno. 3. Dieta vegana. El veganismo excluye todos los productos de origen animal, incluyendo carnes, lácteos, huevos y miel.
Se basa únicamente en alimentos de origen vegetal. Principales alimentos: frutas y verduras frescas, legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, cereales integrales, quinoa, arroz integral, avena. Los beneficios son alta en fibra y antioxidantes, lo que mejora la salud digestiva y cardiovascular. Impacto positivo en el medio ambiente. La dieta vegana bien equilibrada ha sido relacionada con una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias. Requiere suplementación de vitamina B12 y omega 3. Puede ser difícil obtener suficiente proteína sin una planificación adecuada. 4. Dieta paleo. Basada en la alimentación de nuestros ancestros cazadores-recolectores, elimina los alimentos procesados y se enfoca en consumir solo lo natural. Carnes magras y pescados. Huevos y frutos secos. Frutas y verduras frescas. Aceites saludables. Beneficios: reduce el consumo de aditivos y ultraprocesados, puede mejorar la salud digestiva y la inflamación. Algunas investigaciones sugieren que la dieta paleo puede mejorar la microbiota intestinal, fortaleciendo el sistema inmunológico. Las contras de esta dieta es que elimina grupos importantes como cereales y legumbres, puede ser costosa y restrictiva. 5. Dieta vegetariana. Excluye el consumo de carnes y pescados, pero permite el consumo de productos de origen animal como lácteos y huevos en algunas variantes. Principales alimentos: verduras y frutas, cereales integrales, frutos secos y legumbres. Beneficios: rica en fibra, lo que mejora la digestión. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Más sostenible para el planeta. Albert Einstein fue vegetariano en sus últimos años de vida y defendía esta dieta por razones de salud y ética. Las contras que puede tener esta dieta es que puede provocar deficiencias en proteínas, hierro y B12 si no se planifica correctamente. Existen más dietas como la DASH, flexitariana, de la zona, Atkins, etc. No existe una dieta única que funcione para todos. Lo más importante es elegir un plan que puedas sostener en el tiempo, que te haga sentir bien y cubra todas tus necesidades nutricionales. Antes de hacer cambios drásticos, consulta con un especialista en nutrición. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas dietas te interesa más? ¿Has probado alguna? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido sobre salud, nutrición y bienestar.